Hola, buenos días. Mi nombre es Aldana Rondinella. Soy médica de planta del Hospital Santoyani, del Servicio de Anatomía Patológica. Y en esta oportunidad les voy a dar una charla sobre patología de la piel. Esta clase, si bien tiene modificaciones, la realizó la doctora Norma Vidondo, quien fue médica de planta del hospital, una gran amiga, maestra, un excelente ser humano, así que en honor a ella, esta primera imagen para que pueda. Arrancando, recordando la composición normal de la piel, tenemos la capa más superficial que es la epidermis, continúa la dermis, luego la hipodermis. La epidermis tiene un origen embriológico ectodérmico, la dermis y la hipodermis es mesodérmico. La epidermis es un epitelio plano estratificado y queratinizante. La dermis es un tejido conectivo más laxo en la parte papilar y más compacto en la parte reticular. Y la hipodermis es un tejido adiposo que se dispone en lóbulos separados por tabiques. Encontramos un plexo vascular a nivel dermohipodérmico y otro a nivel papilar, con vasitos comunicantes, ¿sí? También podemos encontrar anexos cutáneos, como ser el pelo, la glándula sebácea, el músculo pirodetector y las glándulas sudorales, con sus adenómeros y sus conductos. También encontramos todo lo relacionado con el sistema nervioso, ¿sí? Discos de Merkel, tenemos los corpúsculos de Pacini, etc. Entregan el pigmento a los queratinocitos, sobre todo los queratinocitos basales, que son los mitóticamente activos, como dijimos, para proteger al núcleo de la radiación. Por eso se dispone el pigmento como un capuchón cubriendo al núcleo. Entre el estrato de Malpighi encontramos a las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos, que tienen que ver con la inmunidad. Y en la dermis encontramos colágeno, sustancia fundamental, y vasos, ¿sí? También encontramos a los fibroblastos, que son los encargados de producir este colágeno y sustancia fundamental. Ahora sí podemos ver acá tipos de biopsias cutáneas, y tengamos en cuenta que la piel está bastante accesible a la toma de biopsias. Entonces podemos encontrar especímenes redondos que pueden ser con sacabocados, tomas pequeñas, tomas parciales, excisionales o tomas completas, ¿sí? Y estas que tienen una forma más elipsoide, ¿sí? Que normalmente pueden venir referenciadas con un punto de reparo. Y cuando nosotros tenemos que dar entrada a este tipo de biopsias, si tienen un punto de reparo, podemos pintar con tinta china de diferentes colores ambos márgenes para saber si la lesión contacta o no, y si en caso de que contacte, con cuál margen contacta. Son diferentes formas de recibir biopsias cutáneas y formas de procesarlas. Este es otro tipo de procesamiento, ¿sí? Donde se van mapeando todos los márgenes, como si fuéramos pelando una naranja. Y acá una pieza real, ¿no? Acá podemos ver un margen pintado de un color, otro margen de otro, ¿sí? Cuando recibimos esta pieza hacemos una descripción en cuanto a las dimensiones, al tipo de lesión, si está ulcerada, si no, si ya vemos que macroscópicamente contacta o no con un borde, y tomamos tacos mapeando bien todos los márgenes, los laterales y los profundos, por supuesto. Vamos a arrancar hablando de los tumores derivados del epitelio superficial, ¿sí? De los queratinocitos, los tumores benignos. Tenemos la queratosis seborreica, los quistes. Antiguamente estaba el queratocantoma dentro de este grupo, pero después se vio que el queratocantoma en realidad es un tipo de carcinoma epidermoide bien diferenciado, por lo cual se lo sacó de esta clasificación de tumores benignos. También tenemos los tumores de los anexos cutáneos y el pólipo fibroepitelial. Imagen. La consistencia es friable, si uno raspa la lesión se desprende como una costra que se vuelve a producir. Puede medir desde pocos milímetros hasta centímetros y a veces son múltiples, ¿sí? Tienen como estos tapones de queratina y también puede ser pigmentadas, por lo cual entra dentro de los diagnósticos diferenciales con otras lesiones pigmentadas. Fíjense acá, otra vista macroscópica de esta lesión que parece como que estuviera apoyada sobre la epidermis y estos quistes llenos de queratina, ¿sí? Fíjense acá viene la piel normal y esta lesión parece
pareciera como apoyada en la piel. Lesiones grandes en la oreja, lesiones en la cara grandes, muy pigmentadas. Acá, como les dije, hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras lesiones pigmentadas. ¿Qué vamos a ver histológicamente? Fíjense, reconocemos lo mismo que vemos en la macroscopía, ¿no? La piel normal viene por acá y es una lesión que crece desde la epidermis hacia arriba. Hay una marcada acantosis. ¿Qué significa acantosis? Acantosis es el engrosamiento o el aumento en el espesor de todas las viables, desde los queratinocitos basales hasta la capa granulosa, ¿sí? Eso se denomina se denomina acantosis. Hiperkeratosis tiene que ver con el aumento del espesor de la capa córnea. Papilomatosis, que es la proyección de la papila dérmica, y estas células pueden tener este aspecto de tipo basaloide, son células tranquilas, no tienen ningún tipo de atipía, y esta acantopapilomatosis hace que veamos esta formación de quistes, que en realidad son pseudoquistes, no son quistes verdaderos, no tienen una capa propia, sino que por esta acantopapilomatosis, la incidencia del corte, cuando las técnicas lo cortan con la navaja, hace que aparezcan estos pseudoquistes, ¿sí? Bien, pasamos a los quistes epidérmicos. Los quistes pueden ser de tipo epidérmicos o de tipo triquilemales, ¿sí? Depende de qué porción del pelo deriven. Los quistes pueden verse en cara, en cuero cabelludo, en nuca, en tronco, tienen crecimiento lento, intraepidérmicos o subcutáneos, son redondeados, pueden medir de 1 a 5 centímetros. En este caso, los quistes epidérmicos se desarrollan a partir de la porción infundibular del folículo piloso, es decir, prácticamente la salida del pelo. Histológicamente, estos quistes están compuestos por todas las capas de la piel, ¿sí? Acá vamos a ver una imagen macroscópica de un quiste de inclusión epidérmico, ¿sí? Fíjense, el contenido es queratina, es un material untuoso blanquecino. Histológicamente, como decía, la pared del quiste está formada por todas las capas de la piel, ¿sí? Inclusive la capa granulosa. Tenemos la basal, la espinosa, la granulosa. Y la queratinización es en láminas, como lo hace la piel normalmente, ¿sí? Fíjense, acá vemos la epidermis, la dermis y en la dermis esta pared quística, ¿sí? Acá tenemos una capa muy finita, pero podemos ver que tiene capa granulosa y la capa córnea, lo que sería la capa córnea, que es el contenido del quiste, es laminar. Cuando estas lesiones se rompen, generan procesos inflamatorios muy intensos, porque la queratina es muy inmunogénica y cuando toma contacto con la dermis, enseguida genera reacciones inflamatorias, fíjense la cantidad de polimorfos nucleares que hay acá, histiocitos y demás. Los quistes de tipo triquilemal son menos comunes, clínicamente son indistinguibles de los quistes epidérmicos. El 90% se aparecen en cuero cabelludos y pueden ser múltiples. En este caso se derivan de la vaina radicular externa del pelo. Y cuando los vemos histológicamente, las células son más pálidas, las células que tapizan al quiste, y no presentan capa granulosa, y la queratinización es de tipo abrupta, ¿sí? Como se ve en el pelo o en las uñas, ¿sí? Distróficamente pueden presentar calcificación. Son quistes que son más duros al tacto y por la localización uno puede sospechar que se trata de un quiste triquilemal, pero no lo podemos confirmar. Normalmente los quistes epidermoides tienen un poro de salida, un puntito negro, y los triquilemales no, pero bueno, es una salvedad. Fíjense, histológicamente, acá también ya se ve la queratina, primero macroscópicamente, ¿no? La queratina más dura, y acá podemos observar la pared del quiste, las células son un poquito más pálidas, y no hay capa granulosa, ¿sí? No hay capa granulosa, la queratinización es abrupta, la queratina es compacta, lo mismo que ocurre con el pelo y con las uñas. Fíjense, la pared del quiste, acá hay dermis, acá hay pared de quiste, la célula más pálida, no hay capa granulosa y la queratinización no es en lámina, sino que es abrupta, compacta. Después tenemos a los quistes dermoides, que suelen localizarse
en las líneas de cierre embrionario, ¿sí? Donde coalescen las 3 capas embrionarias. De estos quistes se ven revestidos por tejido epitelial parecido a la epidermis, y lo que tienen es numerosos anexos cutáneos, y como ven acá, estas glándulas sebáceas. Es muy frecuente acá en la cola de la ceja. Los pólipos fibroepiteliales son sumamente frecuentes de ver. Esto la gente le dice, tengo una verruguita en el cuello, en la axila, en la zona submamaria. Y como cualquier tipo de pólipo que hayan visto en otro sector de la economía, tienen un eje fibroconectivo y un epitelio de revestimiento. Acá lo vemos histológicamente, este eje fibroconectivo vascularizado revestido por epidermis, ¿sí? Acá a veces estos vasos pueden trombosarse, o la gente se los quiere quemar, o los comprime, le comprime la base y se generan fenómenos vasculares. Pasamos a las queratosis actínicas. Las queratosis actínicas son lesiones premalignas, ¿sí? Un porcentaje de ellas evolucionarían a carcinomas epidermoides. El agente causal de la queratosis actínica es, por supuesto, el sol, ¿sí? Se dan en pacientes de edad media o mayores y en sitios de piel expuesta. Puede ser la cara, el dorso de las manos, las orejas, ¿sí? El labio, sobre todo el labio inferior, bueno. Y los pacientes más propensos son este tipo de pacientes que tienen ojos claros, tez blanca, fototipos bajos se le llaman a esto. Las lesiones normalmente miden hasta 1 centímetro, son eritematosas. Eritema significa que es una legión rojiza, ¿sí? Es una mácula, o sea, un cambio de color de la piel, de coloración rojiza, porque es de tipo vascular, ¿sí? Por vasodilatación. Eso es un eritema. Y tiene una escama adherente, una escama que está pegada, que cuando la raspamos al paciente le duele y le sangra. A diferencia de la costrita que se desprendía de la queratosis seborreica, que el paciente no le duele y no sangra, en el caso de las queratosis actínicas, la lesión al rasparla duele y suele sangrar. También pueden tener pigmentación, existen las queratosis actínicas pigmentadas, y ahí también entran dentro de los diagnósticos diferenciales con otras lesiones pigmentadas, ¿sí? La mayoría de estas lesiones no evolucionan al carcinoma escamoso, pero sí todos los carcinomas escamosos en algún momento fueron lesiones in situ. Bueno, solamente el 20% de los pacientes con lesiones múltiples desarrollan un carcinoma espinocelular y normalmente son lesiones muy benevolentes. Los carcinomas espinocelulares de los cuales derivan no generan metástasis. Hay varios tipos y varias variantes, la tipo hipertrófica, atrófica, bowenoide, acantolítica, pigmentada, etc. Fíjese, esta lesión tiene una base eritematosa, es decir, rojiza, con una escama adherente que al desprenderla duele y sangra. Bueno, acá vamos a observar la imagen histológica de una queratosis actínica. Como han visto en otros epitelios pavimentosos de otros sitios de la economía, como por ejemplo el cuello del útero, en la queratosis actínica también encontramos la displasia. La displasia es una alteración en la maduración que puede comprometer 1/3, 2/3 o 3/3 del epitelio. También lo podríamos gradar acá en KIN 1, KIN 2 y KIN 3, que sería la K de queratinocito en inglés, pero la realidad es que no tiene demasiada relevancia clínica, así que no solemos informarlo. Encontramos esto, ¿no? Como vimos al inicio, nos podíamos diferenciar un queratinocito basal de un queratinocito del estrato medio, de un queratinocito del estrato superior, y la capa córnea anucleada. En este caso hay una displasia, una alteración en la maduración y hay presencia de núcleos en la capa córnea. Esto se llama paraqueratosis, que es lo que clínicamente se traduce con la presencia de escamas. Acá lo mismo, ¿sí? Observamos mitosis atípicas aberrantes y a veces cuesta encontrar la polaridad al epitelio. Acá encontramos una variante de carcinoma intraepidérmico, que es la enfermedad de Bowen, que normalmente decíamos que el Bowen estaba en sitios no expuestos al sol, pero también se lo llama Bowen cuando es en sitios expuestos al sol, y es una displasia obviamente que compromete los 3/3 del epitelio, ya denominada carcinoma in situ.
Acá podemos observar esta displasia. Fíjense que decimos que las células están como desparramadas por el viento, no sabemos cuál es basal y cuál es superficial. Hay una pérdida en la maduración y la presencia de paraqueratosis. Si lo miramos a mayor detalle, podemos observar algunas figuras mitóticas fuera del estrato basal. Fíjense, acá los núcleos más hipercromáticos que corresponden a mitosis, acá una mitosis tripolar. Y esta lesión no sobrepasa la membrana basal, ¿sí? Es una lesión in situ. Acá vemos a mayor detalle la mitosis tripolar, otros tipos de mitosis. Y fíjense que cuesta diferenciar lo que sería hacia superficial y lo que sería hacia dermis, ¿sí? Porque hay una pérdida en la polaridad. Pasamos a las lesiones malignas derivadas de los queratinocitos. Tenemos los carcinomas espinocelular y el carcinoma vasocelular, siendo el vasocelular el 80%, ¿sí? Es el tumor más frecuente del ser humano, de la economía. Y después tenemos las lesiones no queratinocíticas, o sea, sobre todo vamos a hablar del melanoma. Entonces, dijimos que los tumores derivados del epitelio superficial pueden ser los carcinomas escamosos o los carcinomas de células basales o vasocelulares. Acá vemos imágenes histológicas, a veces son indistinguibles, pero normalmente, por ejemplo, el vasocelular presenta un borde perlado y puede estar ulcerado, que se llama ulcus rodens o en mordedura de rata. Y acá un espinocelular, una variante de tipo como tumoral, con escama, ulceración. Los carcinomas epidermoides pueden aparecer en cualquier sitio de la piel y de las mucosas y es el segundo cáncer más frecuente luego del vasocelular. Su incidencia ha crecido en los últimos 20 años, está muy relacionado a la exposición solar, por eso es más frecuente en los fototipos 1 y 2. El fototipo 1 es la persona de piel blanca y ojos claros, pelo claro, que nunca se broncea. Al exponerse al sol nunca se broncea. También hay factores predisponentes, como pueden ser los procesos inflamatorios, las inflamaciones de tipo crónicas y los procesos degenerativos. Entonces tenemos las queratosis actínicas, las cicatrices de quemaduras, las úlceras de éstasis. Fíjense que los epitelios que están periúlcera, que está todo el tiempo tratando de reparar esa lesión, alguna célula puede tener una mutación y generar un carcinoma epidermoide. Por eso las úlceras que no curan, muchas veces hay que biopsiarlas porque pueden transformarse en carcinomas epidermoides ulcerados. Normalmente son lesiones muy benevolentes que no dan metástasis y su incidencia es del 0, o cuando dan metástasis la incidencia es del 0,5%. En cuanto a la clínica, pueden ser tumores eritematosos, exofíticos, ulcerados o combinados, ¿sí? Lesiones tumorales asociadas a lesiones ulceradas. Pueden medir pocos milímetros a varios centímetros y las formas especiales de carcinomas epidermoides, como nombramos antes, el queratoacantoma, que antes se lo consideraba una lesión benigna y ahora se sabe que es una variante de carcinoma epidermoide bien diferenciado. ¿Por qué se lo consideraba una lesión benigna? Porque algunos queratoacantomas retrogradan espontáneamente. Es una lesión que crece de golpe, que tiene una disposición con un cráter central lleno de queratina y después de ese periodo de crecimiento abrupto tiene un periodo estable y luego puede retrogradar espontáneamente, como si fuera el ciclo de un pelo. Entonces, por eso se lo consideraba una lesión benigna, pero se sabe que es una variante de carcinoma epidermoide bien diferenciado. Y el carcinoma verrugoso, que también se trata de una lesión, un tipo de carcinoma epidermoide bien diferenciado. Bueno, fíjense en el labio, ¿sí? Muchas veces nos olvidamos de la fotoprotección en el labio, ¿sí? Sobre todo el labio inferior, que es donde más pega el sol, más que en el superior. ¿Qué vamos a ver histológicamente en un carcinoma epidermoide? Lo mismo que vemos en cualquier otro carcinoma epidermoide de la economía. Puede ser nidos o masas irregulares de células epidérmicas pavimentosas que se parecen al epitelio y que van a formar lo que se llaman perlas córneas, ¿sí? Que es la queratinización dentro del nido, en el caso de que el tumor sea bien diferenciado. Las características de las células van a ser las características de cualquier lesión maligna: anisocariosis, anisocitosis, mitosis atípicas y queratinización patológica. Esta atipía va a depender del grado de diferenciación. Si es una lesión bien diferenciada, la atipía es mínima, y si es una lesión pobremente diferenciada, la atipía es máxima.
Incluso a veces hay que recurrir a técnicas especiales para reconocer el origen. También, ¿qué vamos a ver? Los patrones arquitecturales de invasión. ¿Cómo tiene el borde esa lesión? Si es un borde por empuje o si es un borde que está en células sueltas o en nidos, ¿sí? También tenemos que informar la presencia de invasión perineural, cuánto invade en profundidad, cómo están los márgenes de resección y, por supuesto, el grado histológico. Cuando más del 75% del tumor forma perlas córneas, es un tumor bien diferenciado, y cuando tiene menos de un 25% de perlas córneas o ausentes, normalmente solamente le ponemos bien diferenciados a las lesiones que tienen queratinización y al resto no, son pobremente diferenciados. Hay algunas lesiones que no son neoplásicas que simulan a un carcinoma epidermoide. Por ejemplo, la hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Es un proceso reactivo epidérmico donde hay un crecimiento de la epidermis hacia la dermis y se parece a un carcinoma. Se da, por ejemplo, en cicatrices de tatuajes o en otras condiciones. Vemos imágenes histológicas de carcinomas epidermoides bien diferenciados con formación de perlas córneas. ¿Sí? Fíjense acá, la queratinización está patológica. El nido con todas las células de tipo escamosas atípicas, mitosis atípicas, lesiones acá. Bueno, en esta foto de abajo a la derecha no se ve perla córnea, así que podría ser una lesión menos diferenciada. Fíjense el borde de crecimiento de la lesión, acá aparece por empuje, ¿sí? Y los nidos con las perlas córneas o a veces la queratinización de tipo individual o disqueratosis. Fíjense las características de los núcleos con alteración en la relación núcleo-citoplasmática. Y acá vemos la presencia de invasión perineural. Y acá podemos observar la invasión de un vaso. Fíjense, acá hay un vaso con su endotelio y los glóbulos rojos y en la lesión tumoral invadiendo. ¿Sí? Lo mismo en esta imagen. Como les dije antes, el queratocantoma es una variante de carcinoma escamoso de etiología desconocida que se da en áreas expuestas al sol y en zonas que haya pelo, zona pilosa. ¿Sí? No vamos a encontrar un queratocantoma en la palma de la mano ni en la planta del pie. ¿Sí? Por eso se piensa de un origen a partir del folículo piloso y además porque remeda el ciclo del pelo su crecimiento. Se da en personas añosas, aumenta de tamaño muy rápidamente, eso alerta al paciente, tiene una fase de crecimiento rápida de 6 a 8 semanas y luego involuciona espontáneamente entre 4 a 9 meses. No siempre involuciona y muchas veces hay que operarlo, ¿sí? Y puede dejar una cicatriz atrófica hipopigmentada. Macroscópicamente es un nódulo cupuliforme, tiene un centro lleno de queratina. Fíjense acá la queratina en el centro de la lesión y acá también. Un nódulo en forma de copa cupuliforme con un cráter central lleno de queratina. Histológicamente lo vemos también, ¿sí? Vemos este cráter central lleno de queratina y esta proliferación epitelial que no tiene marcada atipía, ¿sí? Son células bastante de citoplasma muy claro, vítreas le llamamos, vítreas pues se parecen al vidrio, con esta queratinización porque es una lesión bien diferenciada y normalmente se acompaña de inflamación en la zona basal, incluso la formación de microabscesos. Fíjense, cuando la lesión es biopsiada entera, podemos observar todo el cráter, pero a veces solo, si la lesión es muy grande, se biopsia un borde y vemos este pedacito, ¿sí? Entonces a veces es difícil ponerle el nombre y apellido a ver qué variante de carcinoma epidermoide es. Pero fíjense, las células son vítreas, son bastante tranquilas y tienen la formación de queratina. El carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente en el ser humano, o sea que es una lesión que ustedes tienen que conocer. Aparece sobre la piel pilosa, casi nunca en palmas y plantas y respeta las mucosas. Normalmente es una lesión única, pero puede ser múltiples, que aparezcan simultánea o subsecuentemente. Y los factores predisponentes puede ser que no haya ningún factor predisponente, la radiación solar, por supuesto, en pacientes de piel clara, los rayos X y las cicatrices. Son lesiones que no suelen dar metástasis. Es muy raro encontrar una metástasis de carcinoma vasocelular. Es excepcional, ¿sí?
Y las formas clínicas pueden ser un nódulo ulcerado, como en este caso, pigmentado, y también entramos dentro de todos los diagnósticos de lesiones pigmentadas, una lesión fibrosante, superficial, que prácticamente es un eritema con un poquito de escama, y la forma fibroepitelial que se da en el dorso. Acá tenemos una imagen de las localizaciones más frecuentes, siempre las áreas expuestas al sol como primera localización. Acá una imagen clínica de una lesión ulcerada y este borde perlado, brilloso, es característico. Acá una lesión más escamosa, costrosa, con pigmentación. Y acá una lesión nodular con estos vasos telangiectásicos que también son muy característicos. Las lesiones normalmente, como dijimos, no generan metástasis, pero son muy destructivas localmente, lo cual hace que sean lesiones que hay que extirpar, ¿sí? Porque destruyen el tejido, incluso pueden generar este tipo de lesiones gravísimas, desfigurantes, ¿sí? Así que es necesario tratarlas. Puede ser este nodulito, con estos vasos telangiectásicos en la superficie. ¿Y qué vamos a ver histológicamente en un carcinoma vasocelular? El carcinoma vasocelular crece desde las células basales y recibe su nombre porque se parecen a las células de la capa basal. Entonces, vamos a encontrar nidos de células basaloides. Basaloide, todo lo terminado en oide, es parecido a, que tienen una característica empalizada periférica, ¿sí? Una de las células está al lado de la otra, en la periferia de los nodulitos, de los nidos, ¿sí? Y se genera una reacción entre el célula tumoral y el estroma que genera una retracción periférica alrededor del nido. Entonces esto es lo típico, ¿sí? Nidos de células basaloides con empalizada periférica y retracción del parénquima circundante. Los vasocelulares pueden ser de tipo superficiales o infiltrativos. Lo más frecuente es un vasocelular, el lobulado es el más frecuente, el fibroepitelial de Pincus y el infundíbulo quístico. Y los infiltrativos, el cordonado o el metatípico, tienen que saberlos porque tienen un peor pronóstico en cuanto a las recidivas, ¿sí? Es más probable que los que tienen un patrón de crecimiento infiltrativo recidiven más que los superficiales. Acá vemos esta lesión, fíjense, tenemos la epidermis acá arriba y acá estos nidos que si bien la imagen no es muy buena, podemos ver que en la periferia del nódulo hay una mayor basofilia, que son los núcleos que están ordenaditos uno al lado de la otra. Esta es una lesión de tipo superficial, ¿sí? Están todos los nidos pegaditos a la epidermis. Los nidos de células basaloides con la empalizada periférica y la retracción del parénquima circundante. Ahora sí, acá vemos una lesión completa, extirpada, es decir, una biopsia escisional, en la que está pintada los bordes de la muestra con tinta china y podemos observar esta proliferación de nidos basaloides con la empalizada periférica y la retracción del parénquima circundante y además la presencia del pigmento. ¿Sí? En este caso caemos clínicamente dentro de los diagnósticos diferenciales con otras lesiones pigmentadas. Y fíjense que el borde de crecimiento de esta lesión es expansivo, es por empuje, ¿sí? Si fuera un infiltrativo o cordonado, este borde de crecimiento es como en nidos o en cordones o en células, en cordoncitos, perdón, y tenemos muchas más chances de que contacte con los bordes y que esta lesión recidive. Acá pasa por tejido sano, el margen quirúrgico está cerquita, pero pasa por tejido sano. Otra lesión similar, más detalle de este artefacto de retracción que generan estos nidos. La empalizada periférica, bien prolijita. Fíjense que las células no tienen demasiada atipía, son células tranquilas, parecidas a las de la capa basal, ¿sí? Y acá la empalizadita periférica. Lo mismo acá, fíjense la empalizada periférica, las células carecen de atipía y el artefacto de retracción característico. Ya vimos lesiones benignas y malignas derivadas de los queratinocitos. Ahora vamos a pasar a los trastornos de los melanocitos, ¿sí? Como les dije, el melanocito es una célula dendrítica que se ubica intercalada entre los queratinocitos basales. Lo normal
de acuerdo al sitio, ¿no?, de piel, es que haya un melanocito cada 10 queratinocitos basales, ¿sí? Estas células producen el pigmento y a través de sus dendritas, de sus patas, le entregan el pigmento a los queratinocitos, sobre todo al basal, que es el mitóticamente activo, y el pigmento se deposita supranuclear para proteger al núcleo de la radiación ultravioleta. Las patologías de los melanocitos pueden ser en más, generando lesiones pigmentadas, o en menos, generando lesiones hipopigmentadas o acrómicas. Por ejemplo, el vitiligo, las esfélides, los lentigos y los nevos. Los nevos ya serían lesiones de tipo tumorales. El nevo puede ser un nevo melanocítico, es decir, nevo celular es un poquito redundante, es un nevo melanocítico, nevos displásicos y la contrapartida maligna que es el melanoma. El vitiligo anecdótico, nada, solamente contarles que es una patología autoinmunológica en la que hay una reacción inmunológica contra los melanocitos, con lo cual generan máculas, o sea, cambio la coloración de la piel totalmente acrómicas, blancas, ¿sí? Tiene una localización característica que es periorificial, alrededor de los orificios naturales, también en axilas y perianal, genital, ¿sí? El vitiligo clásico, ¿no? Hay formas de vitiligo localizadas también. La zona acral, ¿sí? Manos, pies. Y lo que vamos a ver histológicamente es la ausencia total de melanocitos. Como les dije al inicio, el melanocito tiene un origen crestoneural, ¿sí? Entonces se tiñe con técnicas como por ejemplo la técnica de inmunistoquímica para proteína S100, que tiñe a todos los derivados de las crestas neurales. Además, tienen marcadores de inmunistoquímica propios, como ser el HMB45 y el melaná, que son marcadores de melanosomas. Ustedes saben que la única célula que tiene melanosomas y que es capaz de producir pigmento es el melanocito, por lo tanto, son marcadores altamente específicos. No así la S100, que es un marcador crestoneural. Como esta patología es autoinmunológica, siempre tenemos que descartar la asociación con otras patologías autoinmunes, como por ejemplo las tiroiditis. Las pecas o esfélides, nadie biopsia una peca o una esfélide, ¿sí? Son sinónimos, ¿no? El nombre científico de la peca es esfélide, son estas máculas pardo claras que se dan en zonas de piel expuestas al sol, que se ponen más oscuras en los meses de verano. Y normalmente lo que vemos, si pudiéramos tener un microscopio para ver ultraestructura, veríamos que los melanosomas son más grandes, pero no mucho más que eso. El melasma es una patología hiperpigmentada también, está dentro de las lesiones hiperpigmentadas, que normalmente se da en forma de cruz de Malta, ¿sí? Afectando ambos malares y el labio superior. Tiene mucha incidencia racial, ¿sí? Las mujeres por ejemplo, las mujeres bolivianas, las mujeres de tez oscura, tienen mayor predisposición y tienen una alta relación con lo hormonal, ¿sí? La toma de anticonceptivos, el embarazo, etc. Pasamos a los lentigos. El lentigo es una mácula, o sea, un cambio en la coloración de la piel, de color castaño a negro, que mide 1 a 3 milímetros y se da en zonas expuestas y no expuestas al sol, incluidas las mucosas. Por ejemplo, habrán visto en el síndrome de Peugeot, que es la poliposis familiar, las lesiones periorales, los lentigos periorales característicos de este síndrome. Histológicamente, ¿qué vemos en un lentigo? En un lentigo simple. Es la hiperplasia lentiginosa de los melanocitos. ¿Qué significa esto? Que encontramos más melanocitos basales, uno al ladito del otro, ¿sí? Esto genera una elongación en las redes de cresta, ¿sí? La red de cresta está elongada, como si fuera un palo de golf, ¿sí? Y hay mayor cantidad de pigmento melánico. Pasamos a los nevos.
los nevos melanocíticos. Nevos, para los dermatólogos, significa marca, signo o señal, ¿sí? Es una lesión tumoral. Tumor significa lesión que no resuelve espontáneamente, ¿sí? O sea que un nevo es un tumor. Los nevos, para los dermatólogos y para los patólogos, pueden derivar de cualquier tipo de célula. Pueden ser nevos epidérmicos, si derivan de los queratinocitos, nevos melanocíticos, si derivan de los melanocitos, nevos conectivos, si derivan de los fibroblastos o células de tejido conectivo. Entonces, cuando describimos un nevo, tenemos que hacer referencia a qué tipo de célula le dio origen. Lo más común cuando hablamos de nevos es hablar de los nevos melanocíticos, ¿sí? Derivados de los melanocitos. Entonces, estos melanocitos, ustedes saben que los melanocitos migran hacia la epidermis, hacia la retina, hacia las meninges durante la vida intrauterina y luego no hay migración de melanocitos, o sea que las células que componen al nevo son un tipo de melanocito transformado o modificado que se lo denomina célula névica. Entonces, de acuerdo a la localización de estas células névicas, los nevos pueden ser de la unión, intradérmicos o compuestos. Los nevos de la unión vamos a ver nidos de células névicas en la unión dermoepidérmica. En el nevo intradérmico, estos nidos van a estar absolutamente adentro de la dermis y en el nevo compuesto encontramos los dos componentes, el de la unión y el intradérmico. Acá está lo que les nombré hace un ratito de la clasificación de los nevos. Los nevos pueden ser ectodérmicos, por ejemplo, derivados del epitelio, de las mucosas o de los anexos, crestos neurales, que están los melanocíticos, o mesodérmicos, que son los derivados del tejido conectivo y los amartomas también. A su vez pueden ser congénitos o adquiridos. Los nevos melanocíticos siempre son congénitos porque, como les dije, no hay migración de melanocitos después de la vida extrauterina, pero se manifiestan en diferentes momentos de la vida, por eso también los clasificamos en congénitos o adquiridos. El nevo congénito suele estar presente, el nevo congénito gigante, ¿no? Suele estar presente al nacimiento, es de gran tamaño y tiene alto riesgo de melanoma, son chicos que hay que seguirlos muy de cerca. El nevo azul se lo denomina azul porque tiene un color tan negruzco que se ve, tiene un tinte azulado. El nevo halo es un nevo que tiene alrededor un halo blanquecino que se debe a una respuesta inflamatoria y que puede ser la primera manifestación de un vitiligo. Y el nevo displásico ya lo vamos a ver a mayor detalle, pero hay una displasia clínica y una displasia histológica y son lesiones que pueden ser potenciales precursores de melanomas. Bueno, ¿qué vemos en la histología cuando vemos un nevo? Vemos un nevocito, este concepto de melanocito modificado. Entonces, es un melanocito que se ha multiplicado para formar un nevo melanocítico. Tiene la misma apariencia que un melanocito en la microscopía electrónica y las mismas organelas y sistemas enzimáticos. La única diferencia significativa es que en el componente dérmico pierde las dendritas y genera menor síntesis de melanina en la profundidad. Es decir, es normal o esperable encontrar pigmento en un nevo en la superficie y no en la profundidad. Esto lo llamamos, es parte de uno de los signos de la maduración del nevo y es un signo de benignidad, que haya pigmento en la superficie y no así en la profundidad. La célula névica madura desde superficial hacia la profundidad. Y esto es un rasgo muy importante porque es una característica de benignidad que la diferencia al nevo del melanoma. Entonces, la célula más superficial o célula tipo A es una célula más grande, con mayor citoplasma y tipo huevo frito, ¿sí? Es el nevocito tipo A o el más superficial. A medida que el nevo se va profundizando en la dermis media, adquiere una forma más linfocitoide, ¿sí? Se parece más a un linfocito, como que pierde el citoplasma y queda una célula que es prácticamente todo núcleo. Y el nevocito tipo C es una célula más ausada, más alargada, ¿sí? Parecida a un fibroblasto.
Esta maduración, como les digo, es muy importante y es una característica de benignidad. Pasamos a los tipos de nevo. El nevo de la unión, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver? Si dijimos que cuando la célula névica está más superficial genera más pigmento, entonces esta lesión clínicamente es una lesión muy pigmentada. Y son lesiones que tienen histológicamente los nidos de células névicas, fíjense cómo están acá, en la unión dermoepidérmica. Acá vemos, fíjense, recuerden que el melanocito tiene el citoplasma claro. Y acá hay una lesión tipo lentiginosa, los melanocitos están en la capa basal, y en zonas se acumulan y forman nidos. Estos nidos, cuando están en la unión dermoepidérmica, se los denominan tecas, ¿sí? Acá hay otra teca. Entonces, las tecas en la unión dermoepidérmica se componen por al menos 3 melanocitos, y esto es lo que llamamos nevo de la unión. Fíjense que en la dermis no hay células névicas. Hay acá un poquito de filtrado inflamatorio, pero nada más. Y caída de pigmento melánico. Acá una lesión más florida, ¿sí? Acá vemos los nidos de estas células névicas que tienen pigmento, que se localizan típicamente en la base de las redes de cresta. Recuerden que la unión dermoepidérmica tiene una forma ondulada, esto es una red de cresta, y en la base de la red de cresta se localizan los nidos de células névicas. El nevo compuesto tiene nidos de células névicas a nivel de la unión dermoepidérmica y a nivel de la dermis, ¿sí? Me olvidé decir esto, los nevos de la unión no podemos observar la maduración, ¿sí? Porque están solamente ubicados en la unión. Acá sí ya podemos empezar a observar en el componente dérmico esta característica de la maduración del nevo que es tan importante. Los nevos compuestos, normalmente la lesión puede ser pigmentada o no. Son lesiones muy tranquilas clínicamente. Y acá fíjense histológicamente los nidos de células névicas en la unión y en la dermis. Lo mismo acá, un nido en la unión, nidos de células névicas en la dermis. Las células, recuerden que acá en la parte más superficial son más huevos fritoides. Y bueno, presencia de pigmento melánico. Y el nevo intradérmico, o sea, el típico nevo de la bruja que le decimos en dermatología, es una lesión que suele ser no pigmentada, puede tener pelos, los pelos son un signo de benignidad también, y vemos la proliferación de células névicas en la dermis. Fíjense, en esta imagen histológica no hay componente en la unión y todas las células névicas están en la dermis, dispuestas en nidos, cordones. Fíjense acá la lesión más superficial, las células son un poquito más grandes y tienen un poco más de citoplasma, pero son células totalmente tranquilas. El nevo congénito gigante son lesiones presentes al nacimiento. Suelen tener pigmento y pelo, se cree que de esto deriva la leyenda del hombre lobo. Y son niños que tienen que tener un seguimiento muy cercano debido a la posibilidad de transformación maligna. Esto es muy, muy difícil de biopsiar, ¿no? Hay que ir biopsiando los sectores que a uno le pueden generar alguna sospecha. Pero, por ejemplo, operar a este niño requiere expansiones, bueno, es muy complicado. Una característica que tienen las lesiones névicas cuando son congénitas es que se ubican las células névicas alrededor de los anexos cutáneos. Eso nos da una idea, tanto en el nevo congénito gigante como en otros nevos, que las lesiones son congénitas. Otra imagen de un nevo congénito gigante. Y pasamos a lo que llamamos nevo displásico. Como les dije, el nevo displásico tiene una displasia clínica que a veces se correlaciona con una displasia histológica. La displasia clínica, ahora la vamos a ver más adelante, son las características que nos tienen que llamar la atención en un nevo, la asimetría, los bordes, la coloración, la elevación. Y la displasia histológica tiene que ver con la arquitectura y con las características de las células.
¿sí? Acá vemos, por ejemplo, que los nidos tienen diferentes tamaños, que las células névicas tienen los núcleos más grandes que los queratinocitos que están al lado. Y también vemos que hay fusión entre los nidos. ¿Qué importancia tienen los nevos displásicos? Tienen importancia porque pueden ser potenciales melanomas, ¿sí? Pueden simular un melanoma y además son marcadores de riesgo. Eso significa que tener nevos displásicos hace que sea un paciente al cual tenemos que seguir más de cerca, porque es un potencial precursor de un melanoma. Si bien la mayoría de los melanomas nacen de novo, o sea, nacen siendo melanomas, un porcentaje de los melanomas derivan de los nevos displásicos. Y si un paciente tiene múltiples nevos displásicos, es un paciente que hay que seguir de cerca. Otra característica histológica del nevo displásico es la presencia de hombro. Si bien es algo bastante sutil para esta clase, pero el componente de juntura sobrepasa al componente, en este caso no hay, pero el componente dérmico, y eso se llama fenómeno de hombro. Entonces, eso es un rasgo arquitectural de un nevo displásico. Generalmente son lesiones de tipo compuestas, sí, el componente de juntura y componente en la dermis. Como les dije, los nidos son anchos, grandes, irregulares. Hay una atipia arquitectural. También hay fibrosis, una fibrosis laminar, sobre todo acá en la dermis papilar. Y esto es lo que les llamamos la displasia clínica. Esto puede ser tanto un nevo displásico como un melanoma. Esto es lo que le enseñamos al paciente, ¿sí? La asimetría, cuando una lesión es simétrica, está todo bien. Cuando la lesión es asimétrica, nos llama la atención. El borde irregular, con identaduras, que nos cuesta seguirlo, es una característica que nos llama la atención. La presencia de más de 2 tonos de negros marrones, ¿sí?, llama la atención. Y el diámetro, esto es viejito. Ahora el diámetro se bajó a 5 milímetros. Esto, como regla memotécnica, es A, B, C, D. Asimetría, bordes, color y diámetro. Y también le agregamos la E de elevación o de evolución, que mucho no se la contamos a los pacientes porque si no solamente consultan por las lesiones sobreelevadas, y los melanomas la mayoría de las veces son lesiones planas, pero sí hay que tener en cuenta la evolución. Un nevo que cambia, que varía, nos llama la atención. Acá podemos observar lo que llamamos nevo azul, ¿sí? Son lesiones nodulares, normalmente menores de 1 centímetro, que pueden afectar piel, mucosas. Lo podemos encontrar en el útero, en la vulva, en la próstata, en ganglios axilares, en cualquier lado. Y lo que se caracteriza por ser lesiones en las cuales las células névicas sí son dendríticas. ¿Se acuerdan que les dije que el nevocito perdía las dendritas? Bueno, en este caso, los melanocitos que componen el nevo azul son melanocitos dendríticos, y tienen patas y tienen esta arquitectura como ausada o alargada, y tienen muchísimo pigmento, ¿sí? Por eso lo vemos así, con este tinte azulado. Fíjense, lo que sale en la dermis, pueden comprometer hasta la dermis bastante profunda y tienen mucho pigmento. El nevo de Spitz solamente se lo voy a nombrar, es una lesión que a veces nos trae muchos dolores de cabeza porque suelen ser pleomórficas. Nos ayuda mucho la clínica, ¿sí?, cuando nos dice que la lesión es cupuliforme, es rosada y se da en pacientes jóvenes. Pero bueno, es diagnóstico diferencial con el melanoma. Fíjense en la foto histológica qué feas que son las células. Tienen este nucleolo evidente, estos nidos irregulares, incluso hay células adentro del epitelio. Eso llama mucho la atención, pero bueno, conociendo la edad del paciente y la clínica, nos ayudan. Y también está la presencia de los cuerpos de camino, que son unas estructuras eosinofílicas que encontramos en la epidermis o en la dermis,
que nos hablan de que esta lesión es un nevo de Spitz. Más imágenes de nevos de Spitz con estas lesiones, estas células grandes y bastante pleomórficas. Otros nevos de células ausadas, uno es el nevo de Ota y otro es el nevo de Ito. También tienen este tinte azulado porque tienen mucho pigmento caído en la dermis y bueno, estas células ausadas o alargadas dendríticas. Como regla de mnemotécnica, el nevo de Ota se encuentra en la cara. Yo digo nevo de Ota en la carota, nevo de Ito en el hombrito, ¿sí? El nevo de Ito se localiza más que nada en el hombro. Llegamos al capítulo del melanoma, ¿sí? Si hay algo que tienen que saber y llevarse a esta clase es este tema, ¿sí? El melanoma. Es una neoplasia maligna derivada de los melanocitos, ¿sí? Está en rojo porque es algo que sí o sí tienen que saber. Como les dije, el melanoma es un tumor maligno de estirpe melanocítica que tiene alta capacidad de generar metástasis, que puede originarse en la piel, en las mucosas, en los ojos, en el sistema nervioso central, en el mesenterio y en el oído interno. Son todos sitios donde normalmente hay melanocitos, ¿sí? Ya hablamos de los otros dos tumores de piel, no melanoma, tanto el vasocelular como el espinocelular, que son lesiones que no comprometen la vida de los pacientes. El melanoma sí, es una lesión muy mala, ¿sí? Con alta capacidad de generar metástasis que compromete la vida de los pacientes. Por eso lo tenemos que tener muy presente. Y además es una lesión que en las últimas décadas ha incrementado su incidencia en la población de raza blanca en el mundo más que cualquier otro cáncer, causando una importantísima morbimortalidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer un melanoma? Bueno, la piel clara, como dijimos antes, los fototipos bajos, fototipos 1 y 2, con exposición al sol. En el caso de, hay varios tipos de melanomas, pero en el caso del melanoma, la exposición al sol abrupta, o sea, la quemadura solar, es la que más se relaciona, ¿sí? Tanto el carcinoma vasocelular como el espinocelular se asocian más a la exposición solar prolongada, crónica. El melanoma se asocia más a la quemadura solar, esos arrebatos de sol en los cuales hay eritema, incluso hay ampollas. La presencia de nevos displásticos, que ya los nombramos como precursores o como marcadores de riesgo de melanoma. También, como ya les dije, el 70%, o sea, la mayoría de los melanomas son de novo y un pequeño porcentaje nacen de nevos preexistentes, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de alarma? Una lesión pigmentada que crece, que pica, que cambia de color, que es asimétrica, obviamente que si sangra o se ulcera, salimos corriendo. Fíjense, si bien esta tabla es bastante viejita, como la incidencia del melanoma creció más que cualquier otro cáncer, ¿sí? Le sigue en frecuencia el cáncer de hígado y de pulmón menos de la mitad, ¿sí? De incidencia, de casos nuevos por año. Aunque el melanoma representa el 4% del total de los cánceres cutáneos, es el responsable del 80 al 90% de las muertes. Esto es lo que yo les contaba hace un ratito. Si bien no es lo más frecuente es el vasocelular en primer lugar y el epidermoide en segundo lugar, no comprometen la vida de los pacientes. El melanoma es el que sí causa muertes por cáncer de piel. Bueno, macroscopía de una lesión horrible, ¿sí? Asimétrica, con bordes irregulares, con varios tonos de marrones, negros, azules. Esta lesión es una lesión que tiene una gran displasia clínica, ¿sí? Y nos tiene que hacer sospechar de una lesión maligna. Otra vez, la asimetría, el borde, el color y el diámetro, que recuerden que es 5 milímetros y no 6. Hay lesiones, hay melanomas que carecen de pigmento, ¿sí? Son melanomas amelanóticos, no tienen pigmento y esto retrasa un poco el diagnóstico, un poco bastante, y tienen por ese motivo mal pronóstico, porque hay un retraso en el diagnóstico. Pero tienen que conocer que existen. Fíjense, lesiones asimétricas, muy negras, con zonas elevadas y zonas planas.
melanomas a nivel de la retina. Recordemos que en la retina hay melanocitos. Y tienen dos fases de crecimiento. Una fase de crecimiento radial o superficial en la que las células tumorales se ubican dentro de la epidermis, o sea, es in situ, o invaden la dermis papilar. Esa es una fase de crecimiento radial. Y la encontramos en estas tres formas de melanoma. En el melanoma lentigo maligno, en el extensivo superficial y en el melanoma lentiginoso acral o de las mucosas. Luego de esta fase de crecimiento radial pueden pasar a una fase de crecimiento vertical, en la que la lesión crece hacia la profundidad, donde va adquiriendo mayor capacidad metastásica. Cuando las lesiones son in situ, carecen de capacidad metastásica porque los vasos están en la dermis papilar. Como ya les dije, la epidermis es un epitelio avascular. Entonces, cuando las lesiones son in situ, carecen de capacidad metastatizante. No así cuando las lesiones infiltran la dermis. Hay un tipo de melanoma que tiene una fase de crecimiento vertical desde el inicio, o sea, el melanoma nodular carece de fase de crecimiento radial, crece invadiendo la dermis desde el inicio y forma una lesión de tipo tumoral. Entonces, dicho esto, reconocemos estos cuatro tipos de melanoma. El melanoma lentigo maligno, que es un 5 al 9%, el extensivo superficial, que es el más frecuente, el acrolentiginoso de las mucosas y el melanoma de tipo nodular. Acá pueden ver la fase de crecimiento radial en un melanoma extensivo superficial, en un lentigo maligno y en un melanoma acral, y el melanoma nodular tiene una fase de crecimiento vertical desde el inicio. ¿Cómo son las células que forman un melanoma? Son muy variables, ¿sí? Son muy distintas, tienen mucha variabilidad. Esto hace que a veces sean lesiones difíciles de diagnosticar en ausencia de pigmento melánico. Si vemos una lesión maligna, fea, horrible, con pigmento melánico, sabemos que la única célula que genera pigmento es el melanocito, así que el diagnóstico es mucho más sencillo. Pero cuando las lesiones carecen de pigmento melánico, pueden remediar cualquier otra lesión maligna y eso dificulta muchísimo el diagnóstico y hay que recurrir a técnicas de inmunistoquímica. Y es una lesión que tenemos que tener presente siempre, sobre todo cuando encontramos una metástasis de origen desconocido, pensar en la posibilidad siempre de que sea un melanoma. Bueno, acá vemos lesiones de tipo in situ, ¿sí? Nidos de células névicas malignas, ¿sí? Atípicas, con núcleos hipercromáticos, alteración en la relación núcleo-citoplasmática. Y esta especie de migración, las células empiezan como a migrar hacia la epidermis, y es lo que llamamos dispersión payetoide, que se parece a la enfermedad de Payet, que ustedes ya vieron en la mama y en la vulva. Dispersión payetoide. Es una de las características también del melanoma, sobre todo en el melanoma lentiginoso. El melanoma extensivo superficial es el más frecuente, es el 70% de los casos, y se da en el tronco en hombres y en las piernas en mujeres, con mayor frecuencia. Tiene una fase de crecimiento radial, que suele ser corta, y generalmente es invasor al momento del diagnóstico. ¿Y qué vamos a encontrar? Las células névicas, las células melanocíticas malignas, atípicas, que se disponen en la epidermis y en la dermis. Clínicamente son lesiones con todas las características que vimos antes, ¿sí? Asimetría, bordes irregulares, alteración en la pigmentación. Incluso fíjense que acá hay una zona de lo que llamamos regresión, ¿sí? Fíjense que está más blanca en el centro que la piel normal circundante. Así hay fenómenos inmunológicos que generan una retracción de la lesión. Incluso puede retrogradar completamente un melanoma y no encontrar la lesión primaria, encontrar una metástasis y nunca encontrar la lesión primaria porque retrogradó. Este fenómeno de regresión lo vemos histológicamente como una reacción inflamatoria, como vemos acá en esta foto, llena de linfocitos, fibrosis y melanófagos. Lejos de ser una característica
buena, digamos. La retracción, la regresión, perdón, es una característica que empeora el pronóstico, porque la característica fundamental en el pronóstico de un melanoma es el grosor, el espesor, que se llama índice de Breslow. Y cuando la lesión retrogradó por un fenómeno de regresión, ese espesor no es significativo de lo que fue la lesión primaria. Entonces, no es un signo de buen pronóstico en las áreas de regresión. Fíjense, lesiones extensas, también lesiones que tienen aspecto sobrelevado, plano. Y acá vemos los melanocitos atípicos que se están metiendo en la epidermis y en estos nidos que están en la unión dermoepidérmica. Aparentemente es una lesión incisiva. El melanoma léntigo maligno es una lesión de crecimiento muy lenta que se da en la cara de pacientes añosos y es una mácula hiperpigmentada, heterogénea y tiene una fase de crecimiento radial muy extensa. Es una lesión dentro de las más buenas, digamos, pues nos da más tiempo de actuar, ¿sí? Tiene una fase de crecimiento radial larga. Lo esperable es encontrar melanocitos dentro de la epidermis, ¿sí? Que es una lesión de tipo in situ, con bastante dispersión palletoide. Fíjense, los melanocitos estos son feos, ¿sí? Y se meten por la epidermis. Bien, en cuanto al melanoma lentiginoso acral, como su nombre lo indica, es el que aparece en las extremidades. Es una lesión más común en la raza negra. Afecta palmas, plantas, la región unguial y periunguial. Esto se llama signo de Hutchinson. Y tiene una etapa de lesión in situ que es breve. El diagnóstico suele ser tardío y son lesiones de mal pronóstico. Esta fue la causa de muerte, por ejemplo, de Bob Marley, ¿sí? Melanoma acral. Fíjense esta lesión enorme, también acral, con todos los signos de atipía que ya vimos, de displasia, ¿sí? Clínicos e históricos. Lo que vemos en la histología es lo mismo que veníamos viendo antes, estos nidos de células atípicas, melánicas. Lo que no encontramos es la elastosis solar. La elastosis solar es un signo de daño solar que se ve en las fibras dérmicas más celestes. Bueno, como este es un melanoma que no está relacionado con la exposición al sol. Los melanocitos atípicos pueden estar en la unión dermoepidérmica o, bueno, infiltrar la dermis hasta la profundidad. El melanoma nodular es el 10 al 15% de los melanomas. Recuerden que es este tipo de melanoma que tiene una fase de crecimiento vertical desde el inicio, tiene bastante mal pronóstico por son lesiones grandes. Pueden ulcerarse, como ven en la imagen. Fíjense esta lesión que es bastante bien delimitada, parece medio inocente, y bueno, resultó ser un melanoma de tipo 9. Existe un factor pronóstico, que es el principal factor pronóstico en el melanoma, que es el espesor de Breslow, ¿sí? El espesor de Breslow es una medida que la medimos en milímetros, desde la capa granular hasta la célula de mayor infiltración, ¿sí? Lo ideal es tener un ocular micrometrado en el microscopio para poder hacer una medida exacta. Y el punto de corte es 1 milímetro. Se considera un melanoma fino cuando mide menos de 1 milímetro y se considera un melanoma grueso cuando mide más de 1 milímetro. Los melanomas de más de 1 milímetro son en los cuales se realiza la técnica del ganglio centinela, igual que la que vieron en la mama, ¿sí? En algunos casos de melanomas menores de 1 milímetro también se realiza ganglio centinela. Por ejemplo, si la persona es joven o si tiene mitosis, muchas mitosis del melanoma. Además, hay una serie de criterios
en los cuales los melanomas mayores de 1 milímetro se pueden hacer ganglios centinela, pero bueno, si no, se realizan a partir de 1 milímetro. Antiguamente, antes de que apareciera el Breslow, solamente teníamos los niveles de Clark. Los niveles de Clark también hablan de profundidad. ¿Sí? El nivel 1 es un melanoma confinado a la epidermis, un melanoma in situ, sin capacidad metastásica, ¿no? El nivel 2 infiltra la dermis papilar, el nivel 3 infiltra la interfaz entre la dermis papilar y la reticular, o a veces decimos que expande la dermis papilar. El nivel 4 infiltra la dermis reticular y el nivel 5 infiltra el tejido celular subcutáneo. Si bien lo que utilizamos ahora es el espesor de Breslow, también seguimos informando los niveles de Clark. ¿Por qué? Porque el espesor de Breslow nos da una idea de volumen tumoral, ¿sí? Y en los niveles de Clark nos dan una idea más de profundidad. Entonces, por ejemplo, si el melanoma crece en forma polipoide hacia afuera, va a tener un espesor de Breslow grande y un nivel de Clark pequeño. Entonces, es más útil el Breslow. En cambio, en los sitios de piel fina, podemos tener un melanoma con un Breslow bajo, pero un nivel de Clark alto, por ejemplo, en la piel del párpado. Entonces, siempre informamos los dos factores. Tengan en cuenta que en el caso de que la lesión esté ulcerada, el Breslow se mide desde la base de la úlcera, ¿sí? Si la lesión no está ulcerada, se mide desde la capa granulosa hasta la máxima infiltración, y si la lesión está ulcerada, se mide desde el fondo de la úlcera hasta la máxima infiltración. Esto es una imagen, ¿no? Un gráfico comparando los niveles de Clark con el espesor de Breslow. Esto, por supuesto, está mal porque estos 1 milímetro sería esto en realidad. Pero bueno, el espesor de Breslow se mide en milímetros y los niveles de Clark son niveles intraepidérmico, de dermis papilar, infiltra expande la dermis papilar, dermis reticular y grasa subcutánea. Lo mismo, recordamos que el punto de corte es el milímetro, melanomas mayores a 1 milímetro de espesor son los melanomas gruesos. Fíjense esta lesión gigante, ¿sí? Muy fea, muy atípica. Y acá vemos el esparce por el cabelludo, ¿no? La infiltración. Como dijimos, el melanoma nodular tiene una fase de crecimiento vertical desde el inicio, carece de fase de crecimiento radial. Y otra de las cosas que tenemos que informar en las lesiones es la permeación vascular, ¿sí? La presencia de embolias a nivel de los vasos. Por ejemplo, acá tenemos un vaso con los glóbulos rojos adentro y esta embolia tumoral como un factor de mal pronóstico. Bueno, acá vemos otra imagen de un melanoma. En este caso no está ulcerado, vemos los nidos que infiltran hasta la dermis reticular. En este caso sí hay ulceración. Fíjense que acá faltan todos los componentes de la epidermis. Si acá hubiera alguna célula epidérmica o la capa córnea, no está ulcerado. Para que considerar ulceración, tienen que faltar todos los componentes epidérmicos. Imagen de un melanoma in situ. Fíjense que la lesión está contenida por la membrana basal y las células atípicas están inmersas adentro de la epidermis. En este caso tienen mucha dispersión palletoide, ¿sí? No están formando tantos nidos, sino más una dispersión palletoide. Fíjense las características de las células, ¿sí? Es un nuclear de Clark 2, está en la intraepidérmico y compromete la dermis papilar. Nivel de Clark 3, hay componente epidérmico con dispersión palletoide y la lesión compromete, expande la dermis papilar y está en la interfase con la dermis retal. Acá una lesión que habría que ver si está dentro de un vasito o no. Y este es un Clark 4, fíjense que acá la lesión llega hasta la dermis profunda, incluso la unión dermipodérmica aparentemente. Cuando vemos nidos de células tumorales separados
de una masa tumoral principal, decimos que se trata de una satelitosis. El melanoma melanótico ya se los mencioné, son melanomas que no producen pigmento, fíjense las células qué feas que son, tienen en este caso una disposición un poco rhabdoide aparentemente. Las células del melanoma pueden ser epitelioides, pueden ser fusocelulares o pueden ser así medio rhabdoides también. El epitelioide y el fusocelular son los más frecuentes. Pero como les dije, el melanoma es un tipo de tumor que tiene mucha variabilidad. Entonces, a veces no se parece a nada. Y cuando no produce pigmento, como en el caso de los melanomas amelanóticos, genera más confusiones diagnósticas, ¿sí? Pero tenemos la inmunohistoquímica para arrimar el bochín, ¿sí? Para acercarnos al diagnóstico. Fíjense, el HMB45 es un marcador de melanosomas, de la organela que tiene el melanocito para producir el pigmento. Y estos melanosomas se ubican en el citoplasma de la célula. Por eso la marcación es positiva citoplasmática. También contamos con S100, pero S100 no es específica de melanoma, sino que marca todos los derivados de las crestas neurales. Entonces, la proteína S100 es positiva en más del 90% de los casos, incluso se dice que en el 100% de los casos es positiva la proteína S100. El HMB45 es el más específico porque es positivo en los melanomas amelanóticos. El melaná es positivo en el 80% de los casos. Y también se pueden hacer tinciones argénticas como Fontana Masson, que, ninguna de estas técnicas me habla de benignidad ni de malignidad. Simplemente me marcan estirpe. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos en un melanoma? Bueno, porque a veces hay lesiones que cuesta categorizarlas como melanoma, ¿sí? Pero, por ejemplo, la falta de cohesividad, los nidos mal definidos, con células separadas entre sí, la migración transepidérmica, lo que le decimos aspecto palletoide, los nidos que tienen distancia, tamaño y forma con tendencia a confluir, la atipia melanocítica, las mitosis atípicas. Los nevos pueden tener mitosis, pero son pocas y son superficiales. Si encontramos mitosis en la profundidad, nos habla de atipia. La necrosis individual de melanocitos, el infiltrado crónico dérmico, linfocitoria en banda. El sistema inmunológico es más hábil que el patólogo para detectar lesiones malignas. Entonces es frecuente encontrar infiltrados inflamatorios debajo de lesiones tumorales. Y la falta de maduración en el componente dérmico. Recuerden que la maduración era un signo de benignidad que encontrábamos en los nevos y está ausente en el melanoma. Tanto la maduración de la célula A, B y C como la producción de pigmento. Si en el melanoma podemos encontrar producción de pigmento en melanocitos profundos, que en los nevos no suelen tenerlo. Las metástasis se dan a nivel ganglionar, que son las más comunes, aún en ganglios que no palpables, por eso siempre que estudiamos ganglios centinelas en melanoma hay que recurrir a inmunohistoquímica para estar seguros de que no hay metástasis. Metástasis a distancia, en hígado, pulmones, tracto gastrointestinal, hueso, sistema nervioso. Metástasis cutáneas, ¿sí? A veces, de acuerdo a la distancia entre los nidos, miren que les dije que podía haber satelitosis, pero esa satelitosis está muy separada de la lesión primaria, puede ser una metástasis en tránsito. Está más de 5 centímetros de la lesión primaria. Bueno, fíjense acá, le habían operado a esta señora un melanoma, un melanoma inguinal, y fíjense la siembra que apareció posterior. Las variantes del melanoma son un montón. Fíjense, si se parece a vasos angiomatoide, angiotrópico, tipo animal, de células balonizadas, bulloso, condroide, células claras, quístico, bueno, folicular, ganglio neuroblástico, lentiginoso, que se remeda a células de Merkel, de células pequeñas, de células en el anillo de sello, rhabdoide, sarcomatoide, bueno, muchísima variabilidad. Esto hace, como les dije, difícil a veces el diagnóstico cuando encontramos una metástasis y estamos buscando un primario. Siempre tener en cuenta el melanoma. Las clasificaciones de las lesiones melanocíticas van cambiando y a medida que
se van incorporando nuevas técnicas genómicas, se va conociendo más estas lesiones, ¿sí? De las mutaciones más conocidas tenemos la mutación del BRAF, que se asocia en pacientes jóvenes y a la exposición solar intermitente, ¿sí? Son lesiones que tienen mejor pronóstico. Siempre que tenemos un melanoma, bueno, nosotros en nuestro hospital no tenemos la posibilidad de estudiar esta mutación, pero se mandan a estudiar afuera, y si esto está mutado, los pacientes son pasibles de recibir un tipo de medicación particular, ¿sí? Pero bueno, los genes NRAS, bueno, hay un montón de genes que se estudian. Por ejemplo, el KIT está mutado en los melanomas acrolentiginosos, que son los que no se relacionan a la exposición solar. Este gen, el APAF1, se asocia a quimioresistencia. El MM8Q24 se asocia a melanomas amelanóticos. Y bueno, esto es un mundo. Esta fue una campaña de concientización sobre el cáncer de piel que me llamó la atención y me dio bastante gracia porque dice cómo ser un héroe en el cáncer de piel, ¿sí? Está el ABCDE con la E de evolución que les enseñamos a los pacientes. Y más allá de cualquier especialidad que ustedes elijan en su futuro, sepan que la piel es lo que vemos primero cualquier médico con cualquier especialidad que hagamos. Si somos ginecólogos, si somos cirujanos, si somos clínicos, si levantamos la remera del paciente para ocultarlo, siempre lo primero que vemos va a ser la piel, y estar atento a este tipo de lesiones, a este tipo de características es muy importante. Podemos realmente salvarle la vida a un paciente, a un familiar, a un amigo, a la pareja, o simplemente alertarlos, ¿sí? Este chico, Lisandro Ferrante, no sé si lo habrán escuchado en algún momento, a mí me llamó mucho la atención porque de un día para otro empecé a recibir en el consultorio mucha gente joven que venía a controlarse los nevos. Y me llamó la atención porque no suele suceder. Y me enteré de este muchacho que muy jovencito, que un amigo estudiante de medicina lo vio en la pileta y le dijo: Lisandro, esa lesión que tenés en la espalda no me gusta, hacétela ver. El chico tuvo un melanoma, viralizó su enfermedad en las redes sociales, incluso estuvo acá en un programa de radio, y se dio a conocer, ¿no? Este chico finalmente falleció hace un par de años. Bueno, terminamos con los temas más importantes. Esta es la vedette de la dermatología, es una patología eritemato escamosa, tiene eritemas, enrojecimiento y escamas, y es la psoriasis. La psoriasis tiene una histología característica donde hay una hiperplasia epidérmica, donde todas las redes de cresta llegan hasta una misma altura, hay una paraqueratosis muy marcada que se correlaciona con la escama que presenta dicha patología, y una serie de características que a veces no están todas presentes y es muy difícil catalogar a un paciente como psoriásico. Se encuentran estos abscesos que están formados obviamente por polimorfonucleares adentro de la epidermis y polimorfonucleares en la capa córnea, ¿sí? Estos microabscesos, que se llaman pústulas espongiformes de Koch, son las patognomónicas. Y hay una dilatación de los vasos en las papilas dérmicas, ¿sí? Muy característicos, que tienen un signo propio de la psoriasis que se llama rocío sangrante. Si uno raspa las lesiones, aparece un sangrado puntiforme que se correlaciona histológicamente con estos vasitos dilatados en las puntas, los extremos de las papilas dérmicas. Los eczemas, las alergias. Fíjense esta lesión que ya está disecada, tiene estas costritas, que es producto de la desecación de este líquido que se forman estas vesículas intraepidérmicas, que son vesículas de tipo espongiótica, ¿sí? Hay edema entre los queratinocitos y ese edema hace que los queratinocitos se separen, que veamos mejor los puentes intercelulares formados por los desmosomas, y a veces ese edema es tan importante que
se forman las vesículas propias de un eczema. Esta es enfermedad viral muy conocida, es el herpes, ¿sí? Que lo que vemos son la manifestación citológica de, el virus, ¿sí? No vemos el virus, obviamente, propiamente dicho, sino que vemos el efecto citopático del virus, con la multinucleación, el amoldamiento nuclear propio del herpes y la formación de esta vesícula, ¿no? Este espacio intraepidérmico. Las verrugas virales vulgares, en este caso, fíjense, hay una cantopapilomatosis muy marcada, una hipergranulosis y la coilocitosis propia del HPV, que es el virus que genera la verruga. Moluscos contagiosos, una patología también viral, en la cual las inclusiones virales las encontramos en el citoplasma de la célula, que va despejando, va aplastando el núcleo hacia la periferia y queda esta inclusión, que es lo que se sale cuando se raspan estas lesiones, se llama cuerpo del molusco. Patologías ampollares, el pénfigo y el penfigoide, ¿sí? Son patologías autoinmunológicas y de acuerdo a dónde esté el antígeno, la ampolla se localiza adentro del epitelio, quedando la capa basal pegada a la membrana basal. Es una ampolla flácida, por lo cual lo más frecuente de ver es ver la piel así, denudada. O el penfigoide, donde el antígeno se encuentra a nivel de la unión dermoepidérmica, del hemidesmosoma. Acá están a nivel de los desmosomas, acá a nivel del hemidesmosoma. Y la ampolla es una ampolla tensa, porque su techo está formado por todas las capas del epidermis, ¿sí? Son ampollas tensas. Esta fue una de las cursadas de Pato 2 en el año 2017, acá estoy con mi hija en el servicio, y siempre, bueno, buenos recuerdos de los alumnos. Esto ha sido todo, chicos. Cualquier duda, inquietud, me consultan. Es un capítulo muy largo, muy extenso, es mucha información. Traté de resumir las patologías que considero más importantes y, bueno, eternamente agradecida.